tardes, soy Carmen Enit Acevedo, las 5:01 de la tarde de hoy jueves 21 de mayo del 2020 y estamos en ¿Qué palo es noticia? Como les dije esta mañana, hoy tenemos la entrevista con el presidente del Partido Independentista Puertorriqueño, senador Juan Dalmau, candidato a la gobernación el próximo 3 de noviembre. Antes de empezar la entrevista con el licenciado que ya está en línea, en video está. Vamos brevemente a decirle lo que me parece que vamos a analizar después que terminemos la entrevista con el senador en relación a la conferencia de prensa, diagonal libreto, diagonal documental, diagonal historia que hizo la gobernadora de Puerto Rico para emitir su sexta orden ejecutiva, entre órdenes ejecutivas y enmiendas que ha hecho desde que el 15 de marzo le dijo a los puertorriqueños lo que hay es quedarte en casa. Vamos a hablar, obviamente, de la proyección, de cómo se proyectó la gobernadora, de el ausente en la conferencia de prensa para reabrir la economía, el secretario del Departamento de Salud, Lorenzo González Feliciano, que obviamente estuvo allí, se paró y se fue, y empezaron a decir que renuncia, y eso es algo que casi de inmediato se adelantó cuando los periodistas se dieron cuenta que el secretario no estaba, fue y se fue. Participó brevemente y se fue. Vamos a hablar de los mercaderes del templo que hablamos esta mañana, que dieron cara y fueron parte del grupo ese de Alzacola, de personas que le dan las gracias a la gobernadora porque va a dejar que la gente vaya al culto. Vamos a hablar también de los que no fueron. Una conferencia de prensa de un gobierno que, como ustedes saben, ha tenido unos secretarios de agencia que lo hacen mal, pero que todavía están ahí. Departamento del Trabajo, la gobernadora hoy habló por todo el mundo. Incluida, se convirtió en casi una epidemióloga del Estado cuando le quiso dar respuestas a los periodistas sobre por qué ella flexibiliza la salida de los puertorriqueños ciudadanos del país en medio de la pandemia, pero no tiene los datos correctos ni concretos sobre por dónde va el virus. Pero eso lo vamos a dejar para después de las 5:30. Vamos a conversar ahora con Juan Dalmau sobre desarrollo económico antes y después de la pandemia, pero sobre todo en medio de la pandemia hacia el futuro de Puerto Rico. Buenas tardes, senador. Buenas tardes, Carmen. Un placer estar contigo, con todos los radioescuchas y con quienes nos están viendo desde las redes sociales. Bueno, yo lo primero que le debería preguntar, ¿hay oportunidad de desarrollo económico para Puerto Rico después de venir? Y yo me voy a circunscribir al 2017 y a todo lo que ha pasado, ocurrido alrededor de las tragedias y las crisis que nos han dejado, ya sea el huracán María, los terremotos y ahora la pandemia. ¿Usted cree que hay un espacio para que haya desarrollo económico y desde dónde sería la propuesta de ustedes a partir de noviembre? Bueno, mira, Carmen Enit, en primer lugar, nosotros vivimos un modelo político de unas graves limitaciones que nos colocan en una especie de síndrome del bonsái. Tú sabes que el bonsái es un árbol enano. Y aunque parece ser y tiene todas las características físicas de un árbol, está diseñado para no crecer. Se le cortan las raíces de tal manera que aunque adorna, no puede crecer, no puede dar sombra y no da frutos. Así que hay que comenzar reconociendo que mientras tengamos unas limitaciones territoriales como las que tenemos como territorio subordinado al Congreso de los Estados Unidos, nosotros nuestra posibilidad de crecimiento económico es muy limitada. Por ejemplo, nos aplican leyes de cabotaje que encarecen los productos que nosotros consumimos, nos aplican las tarifas aduaneras para traer materia prima y establecer lo que pueden ser industrias de manufactura, nos aplica la cláusula de comercio interestatal, que es la que nos obliga a que no podemos proteger nuestra producción local cuando vienen a competir la producción o los productos de otros estados de los Estados Unidos. Así que eso es una grave limitación. Claro. Dicho eso,
Eso no significa que nosotros no podamos enfrentar la grave situación que tiene Puerto Rico con respecto a su problema económico actual. ¿Cómo se tiene que manejar? Número uno, me parece a mí que un paso necesario es el que se establezca en Puerto Rico un balance contributivo en donde aquellas empresas que se acogen a beneficios contributivos que no pagan contribuciones en el país son foráneas, que esas empresas paguen una cantidad de dinero que sea una cantidad de dinero adecuada, justa, pero que aporten al fisco. Mi propuesta es que aquí a toda corporación se le imponga una contribución de un 10% uniforme a sus ganancias. Eso reduciría la cantidad del porciento que pagan corporaciones locales, que hoy día pagan más de un 30%, es decir, las corporaciones puertorriqueñas, pero pondría a pagar a aquellas corporaciones que se llevan en ganancias del país 37,000 millones de dólares al año, pero que en Puerto Rico pagan máximo un 4% y en muchos casos pagan cero, son absolutamente exentas. Eso es una fuente de recaudo para estimular una economía como la que tenemos actualmente. En segundo lugar, tenemos que deshacernos de toda propuesta de austeridad económica. No solamente los economistas en Puerto Rico, sino premios Nobel como Joseph Stiglitz, que han visto el caso de Puerto Rico y han dicho que un país que tiene más de una década de depresión económica como Puerto Rico, en este caso 13 años, imponerle medidas de austeridad que son medidas dirigidas a que se limiten los empleos, en donde haya menos salarios, menos derechos a los trabajadores. Esas medidas lo que hacen es afectar aún más la posibilidad de crecimiento económico. Exacto. Y eso es lo que ocurrió en el colapso con Grecia, eso es lo que ha ocurrido en otras jurisdicciones. Y él dice, en Puerto Rico es peor porque Puerto Rico no tiene las herramientas que esos otros países han usado como países soberanos para enfrentar sus crisis. Así que podemos tomar unas medidas inmediatas, obviamente la limitación, por no decir la reducción dramática de la contratación en servicios privados, transparencia en la contratación. En momentos de emergencia yo presenté legislación para que se divulgue todo contrato que sea con el gobierno o subcontratos de aquellos que contraten con el gobierno en medio de una crisis, que se divulguen 24 horas de manera que haya un filtro de transparencia y que los fondos se utilicen bien, no que 30 o 40 millones de dólares pasen para la compra de unas pruebas fatulas y que haya un grupo de personas celebrando con bizcochos de ventiladores. O sea, aquí hay pasos que se pueden tomar para enfrentar la crisis. Lo que sucede es que no ha habido la voluntad y no ha habido la imaginación, en lugar de continuar con lo que ha sido una tradición fracasada, de que la economía solo funciona para unos pocos, pero para el resto del país lo que hay es empobrecimiento severo. Usted habla de valentía e imaginación. Obviamente el asunto de la valentía lo vemos un poco atado a lo que es lo que quiere el Partido Nuevo Progresista en el caso del PNP con relación a la estadidad, en el caso del Partido Popular, pues mantenerse un poco en el status quo, aunque aparentemente por ahí hay unos ruidos de que ante por no decir que no ha crecido, y el estancamiento del ELA, que ya es básicamente quizás la destrucción del modelo colonial, el Partido Popular, si subsiste después de las elecciones, va a tener que hacer un cambio con relación a eso. Pero ahora mismo hay un proyecto que parecería que el Partido Popular está impulsando a través de Aníbal Acevedo Vilá, y es ese retorno de alguna manera de unas 936, pero con unos mecanismos diferentes, porque obviamente el siglo XXI lo propone, con relación a la manufactura de dispositivos y medicamentos, dispositivos médicos y medicamentos. ¿Cómo usted ve ese proyecto que es coautora Nidia Velázquez y la congresista Stacey Plaskett? Mira, Puerto Rico puede ser un foco para el desarrollo de la manufactura, ya no solamente de fármacos ni de tecnología médica, lo que tiene que ver con manufactura de ropa, lo que tiene que ver con mucho del desarrollo que la mano de obra educada que tiene el país puede ofrecer. El problema es que plantearlo como un regreso de las 936 es una ficción. Es una ficción primero porque desde que Sila Calderón fue gobernadora trató de revivir la sección 956. Y de ahí en adelante han fracasado porque confundieron algo. Si bien es cierto que el doctor Pedro Rosselló, el padre, no defendió la vieja sección 936 cuando comenzó su eliminación, la razón de su eliminación se había planteado desde la década del 80 y el PIB lo había dicho.
En aquel tiempo lo que se planteaba es que había corporaciones ubicadas en estados que estaban diciendo que había una competencia desleal porque había corporaciones que se ubicaban en Puerto Rico y tenían un paraíso contributivo. Así que había una competencia que no era justa. Y los constituyentes de esos estados donde tenían esos empleos decían, oye, yo quiero tener posibilidades de competir de tú a tú. Y por eso es que en el Congreso comienza un movimiento de intereses económicos y políticos para desmantelar las 936. Pedro Rosselló, por ventajería electoral y ceguera ideológica, decidió no defender las 936. Pero el error que se comete es que luego de la eliminación de las 936, lo que ocurrió validándose fue lo que plantearon economistas y en el caso del PIB, el senador Rubén Berríos entonces, que era que con la amenaza de la eliminación 936, Puerto Rico debió pasar a utilizar la sección 901 para los Control Foreign Corporations de los Estados Unidos, que permitía que esas corporaciones pagaran contribuciones en el extranjero. En el caso de Puerto Rico se considera una jurisdicción del extranjero y entonces se les devolvía con beneficios no contributivos para que se permaneciera en el país. Eso nunca se hizo. Puerto Rico no se preparó y nos tomó la salida de las 936 y sus fases de eliminación, en lugar de prepararnos para su eliminación total, nos cogió sin preparación alguna. Eso ha provocado que ahora se menciona la 936, pero tanto publicaciones inglesas como The Economist o como el Brookings Institution, que son publicaciones dirigidas al tema económico, han planteado que Puerto Rico, con un modelo económico como 936, aún si hubiese continuado, hubiese tenido un colapso económico igual, porque la realidad es que estas son corporaciones que viven de un paraíso contributivo, crean empleos, pero son empleos cuyo capital de ganancias, la mayor parte del mismo no se reinvierte en el país, se lleva fuera de Puerto Rico. Así que yo no estoy de acuerdo con revivir un modelo en donde lo que estaríamos creando es una especie de paraíso fiscal para corporaciones. Actualmente, como está el país, aquí estamos hablando de que corporaciones foráneas se llevan en ganancias 37 mil millones de dólares y dejan migajas en empleos que están pagados por los mínimos salariales federales, en algunos casos sin reconocer derechos a enfermedad, vacaciones, a seguro social, a plan médico. Pues estaríamos extendiendo un modelo como ese fracasado. Yo sí creo en atraer capital y establecer manufactura en Puerto Rico para biotecnología, para lo que tiene que ver servicios médicos, medicamentos, pero tiene que ser sobre las bases de que Puerto Rico pueda controlar esa producción y que ese capital se tenga que quedar en el país. Ese no es el planteamiento que está haciendo Aníbal Acevedo Vilá. Él está apostando a revivir el tema de que con las 936 teníamos la bonanza económica, y la realidad es que la bonanza económica era que Puerto Rico en aquel tiempo vivió una burbuja económica porque todavía era un proyecto colonial que los Estados Unidos estaba dispuesto a defender. Ya no es el caso. Terminada la Guerra Fría, llega la década del 90, se eliminan las 936, a finales del 90, principios del 2000, se desmantela el aparato militar de los Estados Unidos en Puerto Rico y lo que estamos viviendo es un proceso de transición con un nuevo gobierno colonial, que es una junta de control fiscal que está administrando los últimos fondos de transición para pagarle a aquellos que tienen intereses económicos como los bonitas buitres de Wall Street que cabildean en Washington para garantizar el que se les devuelva las ganancias que ellos no solamente invirtieron, sino que invirtieron pensando que podían triplicar y cuadruplicar esas ganancias. ¿Dónde queda en la ecuación, en el análisis que usted está haciendo de que sería volver a las 936? Yo honestamente difiero en términos de que ese proyecto no lo plantea desde ese modelo, sobre todo cuando plantea que no solamente Puerto Rico sería centro de ese hub, por decirlo de alguna manera, en términos del Caribe, sino que también con relación a medicamentos y a dispositivos, sino que también se añadiría una manufactura tecnológica, que es la que usted está planteando, de productos tecnológicos, de proyectos tecnológicos, etcétera. ¿Dónde queda en la ecuación el hecho de que en medio de la pandemia Estados Unidos aparentemente se dio cuenta, hasta los recalcitrantes del Partido Republicano, que haber sacado a las manufactureras de medicamentos y dispositivos médicos, no solamente de Puerto Rico, incluso también de otros estados y territorios de Estados Unidos, como es en el caso de los estados Florida, Asia, valga la redundancia, hacia el continente asiático,
fue un error y por eso en medio de la pandemia Estados Unidos está sufriendo de no solamente problemas con los equipos de seguridad personal, sino también de medicamentos, incluso por los asuntos de calidad de los medicamentos. ¿Dónde queda en la ecuación esto? Para Mira, un proyecto relacionado. Esa ecuación parte de la premisa primero, que si bien es cierto el desmantelamiento no solo ocurrió en Puerto Rico, como usted señala, ocurrió en todos los Estados Unidos. Ocurre en momentos que Estados Unidos estaba abriendo para la compra de productos y para así abaratar costos de producción en los Estados Unidos, comprando fuera de los Estados Unidos y además estableciendo tratados comerciales en donde esos países también le estaban consumiendo a los Estados Unidos. En estos momentos, con la mentalidad y la filosofía trumpiana, como se le conoce, la filosofía de Donald Trump, lo que ha habido es un resurgir de un nacionalismo estadounidense, un nacionalismo dañino. El nacionalismo es bueno cuando es para la unificación de las nacionalidades y para lograr que cada país logre el máximo dentro de sus capacidades. Los Estados Unidos con Trump está asumiendo un nacionalismo excluyente y en términos económicos ese nacionalismo excluyente no lo hace por el bienestar de su ciudadanía. Por lo menos en el caso de Donald Trump, lo que está viendo es que él no quiere tener que sentarse a la mesa a negociar con China o sentarse a la mesa a negociar con la Unión Europea o sentarse a la mesa a negociar con países latinoamericanos. Por eso, si notas recientemente en la última conferencia de prensa de Donald Trump, el ataque frontal a la Organización Mundial de la Salud, diciendo que eran marionetas del gobierno de China y que el gobierno de China apenas paga una cuota en la Organización Mundial de la Salud de 40 millones, mientras que Estados Unidos paga cerca de 350 millones y que él entonces va a proponer solo pagar 40 como China, porque la Organización Mundial de la Salud le hace más caso a China que a los Estados Unidos. Exacto. Te demuestra que un poco esa visión de Trump lo que está es buscando cómo esos mercados se establecen en Estados Unidos para excluir al resto del mundo. Así que es una medida que hay que tomar con pinzas. Ahora bien, yo creo que en tiempos de globalización, dentro de las luces y sombras que esa filosofía puede tener, Puerto Rico, sin las herramientas de la soberanía, tiene las manos atadas, no importa el proyecto que quieran presentar en los Estados Unidos con respecto a lo que ha sido esa iniciativa de Nidia Velázquez y otras personas de establecer una especie de que en Puerto Rico se reviva la manufactura. Aún reviviéndose la manufactura, recordemos que cuando las farmacéuticas estaban ubicadas en Puerto Rico, se sacaba de Puerto Rico el producto que aquí se desarrollaba para empaquetar y establecer en los Estados Unidos las zonas de distribución, y luego ese mismo medicamento que se hizo aquí regresaba a Puerto Rico a unos costos exorbitantes para el consumo de los puertorriqueños. Así que yo creo que si no tenemos las herramientas que nos permitan proteger esas industrias que establezcamos en el país, por ejemplo, un puerto de transbordo que tenemos que no podemos utilizar como verdadero puerto de transbordo, nos aplican leyes de cabotaje, no podemos establecer zonas libres de comercio en términos de utilizar materias primas y desarrollar en la manufactura nuevos productos para la exportación. Tenemos unas graves limitaciones, así que yo creo que si de algo tenemos que entender, por eso a tu pregunta inicial sobre el tema de desarrollo económico, si hay unos pasos inmediatos que se pueden dar, como te señalé, hay algunos que están propuestos por este servidor, pero si no va de la mano con comprender que nuestro colapso económico va de la mano y estrictamente vinculado al colapso del experimento colonial en Puerto Rico. Experimento colonial que ya los propios Estados Unidos reconocen ante el mundo, y lo reconocen tanto que no solamente el Tribunal Supremo lo reitera en Sánchez Valle, sino ese mismo día el Congreso aprueba promesa. Y hoy estamos gobernados por una Junta de Control Fiscal. Tú me preguntabas sobre el tema económico al inicio. Mira, ayer en unas vistas públicas en el Senado, el Departamento de Hacienda de Puerto Rico, la Oficina de Gerencia y Presupuesto y AFAF, que es la Administración para la Inversión de Financiamiento en Puerto Rico, todos concluyeron que la propuesta presupuestaria de la Junta representaría una reducción de nómina gubernamental de 8.5%. Son 267 millones menos en nómina. Y son 267 millones menos en el bolsillo de puertorriqueños para consumir productos e inyectar a la economía. O sea, nos dirige esa Junta de Control Fiscal a la pobreza extrema si no los enfrentamos. No estamos hablando ya de un plan económico a largo plazo. Claro. Es lo que ya nos han dicho expertos economistas. Puerto Rico terminaría en un nivel de pobreza tan extremo porque el gobierno depende de recaudos, el que se consuma la compra de productos o servicios. No habría miles de familias consumiendo porque pierden sus empleos. En segundo lugar,
dependen muchos de los comercios que se ubican como economías indirectas de fábricas, de lugares de trabajo donde van a haber menos empleo, va a haber menos consumo, van a perder empleados. Esos lugares de servicios, por ejemplo, de comida o de venta de uniformes o de lavandería. Es decir, el colapso de esas medidas de austeridad, que son las inmediatas, las que hay que combatir, es el peligro inmediato al 1 de julio del mes ahora, del mes próximo junio, no, el otro. Y ahora, mientras estoy hablando contigo, me acaba de llegar un mensaje del compañero representante Denis Márquez, que pidió en la Cámara que se descargara el proyecto del Senado 215 de mi autoría para que se le obligue al Departamento de Hacienda a no desembolsar fondos para los 60 millones de dólares de lo que es el presupuesto de la Junta de Control Fiscal, y la mayoría del PNP derrotó la solicitud del compañero Denis Márquez, medida que se aprobó por unanimidad en el Senado con todos los partidos políticos representados allí, y la Cámara de Representantes no estuvo a la altura de defender al pueblo de Puerto Rico frente a la Junta de Control Fiscal. Así que apoyar al candidato buitre de la Junta de Control Fiscal tiene sus precios, y obviamente los que apoyan en la Cámara a Pedro Pierluisi tenían sus instrucciones claras. Sí, claro, obviamente la Junta no se puede sacar de la ecuación. ¿Hasta qué punto? Y hablando de la Junta y del candidato, como usted dice, buitre, que es Pedro Pierluisi, y que obviamente es el cabildero, ha sido el cabildero de la Junta hasta el día de hoy, porque yo, independientemente de que Pedro Pierluisi se haya retirado disque a hacer campaña, me parece que todavía, no solamente con sus clientes de O'Neill y Borges, sino con la Junta de Control Fiscal, tiene bastante pool. ¿Cuál es el trabajo entonces con relación a la Junta? Vamos, ya salimos de un proyecto, me da su posición. Con relación a la Junta, ¿cuál sería el trabajo? Aníbal Acevedo Vilá habla de que obviamente reducción de deuda es lo fundamental, pero en términos de ese ente, que como usted bien dice, es el que controla el presupuesto de Puerto Rico, ¿cuál sería para tratar de mantener ese, desarrollar algo de desarrollo, de establecer que haya desarrollo económico para que la Junta no siga limitando el presupuesto de Puerto Rico en favor de los puertorriqueños, porque es un poco lo que usted habla de los 60 millones? Mira, la Junta de Control Fiscal, yo lo he dicho en el pasado, es el fruto del árbol envenenado. Si el Congreso de los Estados Unidos no tuviese sobre el territorio no incorporado de Puerto Rico poderes plenarios, no nos hubiesen impuesto una Junta. Pero como sienten que constitucionalmente ellos tienen ese poder y somos territorio no incorporado de los Estados Unidos, pues entonces la Junta existe. Y esto es algo que yo aprovecho tu programa de orientación para quienes nos están viendo y nos escuchan. Puerto Rico ha tenido múltiples gobiernos coloniales. Todos coloniales, han sido distintos. El primero fue un gobierno militar. El segundo fue el primer gobierno civil de la ley Foraker, donde nos imponían al gobernador por el presidente de los Estados Unidos y no teníamos básicamente representación, nada más en una Cámara de Delegados. Luego en la ley Jones se aprueba un Senado y una Cámara de Delegados, pero el presidente de los Estados Unidos seguía nombrando al gobernador. Luego fue mediante la ley de gobernador electivo, un gobernador que elegíamos bajo las limitaciones coloniales. Luego la ley 600, que autoriza una constitución que se llamó Estado Libre Asociado, pero que estaba dentro de los márgenes coloniales y de la autoridad del Congreso, tanto así que ellos terminan siendo los que aprueban la constitución de Lela. Y hoy día el nuevo gobierno que tiene Puerto Rico colonial es esa Junta de Control Fiscal. Dicho eso, ¿cómo bregamos con la Junta? Pues existiendo la Junta hay que crear una confrontación política que obligue a la fuerza que lo impuso, que es el Congreso de los Estados Unidos, a tener que dar una mirada rigurosa a la imposición abusiva de esa Junta y al rol que tiene el poder plenario que están ejerciendo sobre Puerto Rico. Eso significa, número uno, reconocer la deuda de Puerto Rico es impagable. La realidad es que aquí hubo inversionistas, personas que jugaron a la compra de bonos en los mercados. Y es como si usted fuera a un casino a jugar con sus propias fichas, pierde, pero la regla que usted tiene es una muy especial, que aún perdiendo, el casino le tiene que dar premio. Y así fue que ellos compraron en Puerto Rico porque la Constitución de Puerto Rico dice que no importa lo que pase, siempre se pagarán primero las deudas que se tienen con las obligaciones generales.
Así que aun cuando Puerto Rico no debió haber continuado su endeudamiento, se autorizaba porque se sabía que aunque tuvieran que desmantelar el país, Puerto Rico tenía que pagar. Pues Puerto Rico tiene que decir, lo lamento, apostaste a las fichas que tenías en los números equivocados. Y Puerto Rico se fue a la quiebra por malas administraciones rojas y azules y por un modelo colonial territorial que limita las posibilidades de desarrollo económico. Pues nosotros tenemos que primero comenzar reconociendo que no podemos pagar la deuda, que muchos de esos inversionistas ya recuperaron la inversión hecha y lo que están buscando es triplicar ganancias. Y a los que fueron compradores de bonos de Puerto Rico, del patio, los pensionados o personas que para su retiro querían un seguro por medio de la compra de esos bonos, que se busquen unos niveles de pagos adecuados y con ellos se pueda cumplir. Pero esa es la parte más ínfima de la deuda que tiene Puerto Rico. La grande es la de los buitres, que son los que han impulsado promesa. Así que, en primer lugar, esta deuda, por ejemplo, cuando yo oigo que la deuda debe auditarse, yo estoy de acuerdo que se audite, pero solamente para imponer responsabilidades criminales a quienes autorizaron ilegalmente endeudamiento en Puerto Rico sabiendo que no podíamos pagar. Y esos son los equipos económicos de los gobiernos de turno que por décadas nos endeudaron. Esos son las casas de corretaje que estaban vendiendo los bonos de Puerto Rico sabiendo que no se podían pagar. Y esos son también las casas acreditadoras que seguían dándole a Puerto Rico crédito sabiendo que Puerto Rico no podía tener el crédito para pagar. Así que esos son los que hay que buscar la forma en que respondan ante la justicia. Es una auditoría política realmente, claro, que respondan a aquellos que nos endeudaron. Pero en términos del pago de la deuda, yo creo que por más que audite, si mañana me dicen, oye, la deuda se emitió, entre comillas, legalmente y debemos 50,000 millones de dólares, eso no es pagable para un país que está en quiebra. Así que para mí hay que partir de esa premisa y de una confrontación con la Junta de Control Fiscal y con un gobierno de los Estados Unidos que nos ha mantenido en una economía que nos impide ahora mismo responder esas obligaciones y que obligó el endeudamiento bajo sus narices, bajo su dominio colonial, y que ellos respondan por esa deuda. Nosotros no invadimos los Estados Unidos a finales del siglo XIX por Manhattan ni por Florida. Ellos invadieron a Puerto Rico, establecieron sus intereses geopolíticos, militares, económicos. Pues que ahora que ha fracasado su modelo de experimento colonial, respondan ellos para que ellos cumplan con las deudas que dicen que nosotros tenemos que cumplir, empobreciéndonos, y que aquí nosotros los puertorriqueños enjuiciemos a los que, siendo de las administraciones de turno populares y PNP, nos condenaron a esta deuda para que no se vuelva a repetir. Oiga, un poco ya yéndonos de la media hora, en este momento el país tiene encima demasiado y definitivamente el asunto del desarrollo económico, como ustedes lo miran desde el Partido Independentista, obviamente está atado a ese poder colonial que usted habla y habla de unas estrategias de confrontación, Junta de Control Fiscal, Congreso de Estados Unidos, que finalmente es el que tiene la última palabra, etcétera. Pero el país, mientras esto lo van haciendo, esas confrontaciones se dan desde ese liderato político, va a escoger a alguien o algunos el próximo 3 de noviembre. ¿Está el Partido Independentista dispuesto? Y vamos a empezar por cosas tan sencillas como es el no en la papeleta del 3 de noviembre. A negociar obviamente con los que tienen la postura del no, porque obviamente con los que tienen la postura del sí en el plebiscito no hay manera. Pero desde ahí a tener una actitud de negociación que el país aparentemente lo está pidiendo a gritos después del verano del 19 y de haberse convergido ahí muchas mentes y muchas ideologías distintas para sacar a un gobernante. ¿El PIB estaría dispuesto? O vamos a hablar de usted como líder. ¿Usted cree, vienen las elecciones, gana otra fuerza, gana otro grupo, pero desde el mismo día de las elecciones, ¿están dispuestos a negociar ese no o se van a ir contra la comisión? Tanto ustedes como el Partido Popular. ¿Cómo me puede contestar esa? Mira, Carmen Enid, primeramente yo combatí desde el hemiciclo y voté en contra del proyecto de plebiscito porque me parece que es un ejercicio
fútil y que no es un proceso serio de descolonización, es un acto desesperado del liderato PNP, porque dentro de los estadistas hay personas serias que están defraudadas y están indignadas con el liderato del PNP y no van a ir a votar. Y por lo tanto, ellos quieren poner una carnada que es la estadidad para que ese estadista salga a votar y luego allí en la caseta electoral, aunque sea agarrándose la nariz para evitar el hedor de la papeleta de su partido, pues votar por el PNP. Yo creo que eso es un error y voté en contra de la propuesta. Pero dije y repito, una vez se apruebe y se convierta en ley, el PIB se monta en el cuadrilátero y va a defender la nacionalidad puertorriqueña, va a hacer campaña por el no. Y el mismo día que la gobernadora firmó el proyecto de ley el sábado pasado, el PIB anunció al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones que asumiría representación en la campaña del no. Yo creo, como tú señalas, yo como líder del Partido Independentista sé que muchas voces harán campaña por el no por razones distintas. Claro. La del PIB es porque creemos en derrotar la anexión, derrotar la estadidad. Le hace daño al país la opción de estadidad, no solo en su identidad cultural nacional puertorriqueña, de una dignidad propia como pueblo. No estamos dispuestos a dejar de ser lo que somos como puertorriqueños, pero además económicamente y políticamente es una opción política mala. Le hace daño al país. Y así lo vamos a denunciar y así lo hemos hecho. Y al mismo tiempo vamos a exaltar las grandes virtudes de la soberanía nacional puertorriqueña, la soberanía plena, en donde tengamos autoridad para enfrentar esos retos que tenemos por delante. Habrá otras personas que están con el no por otras razones. Y yo creo que lo más importante en este proceso es ejercer la madurez de comprender que teniendo visiones distintas, lo ideal es no institucionalizar conflictos. Claro. El triunfo del Ricky Renuncia se debió a que no hubo grandes encuentros para ponernos de acuerdo de por qué razones debía o no debía renunciar. Cada persona se lanzó a la calle convocado por su conciencia y además de una manera espontánea y orgánica para reclamar con una sola voz el Ricky Renuncia. Pero si comenzamos a debatir, oye, ¿y por qué no nos trepamos todos en la misma tarima para decir tal cosa? Bueno, pues tal vez tú dices que no, porque tú crees que debemos quedarnos. No me refiero a ti, Carmen, naturalmente, pero me refiero a alguna persona puede decir, yo creo en el no, porque yo quiero que nos quedemos como estamos. Bueno, pues esa no es la posición mía, no es la posición del PIB, y terminaríamos debatiéndonos. Claro. Dos personas que compartimos la opción del no, por razones distintas. Por eso yo siempre he dicho, lo importante en procesos políticos, con las complejidades que tiene el país, es tener la madurez de, sabiendo que hay discrepancias, cada cual respete el espacio que ocupa cada cual y que entonces nos vamos a dirigir a que la campaña que haga cada cual al final del camino produzca un resultado, que cada cual movilice las conciencias posibles para lograr el objetivo final. Se logró en el Ricky Renuncia y confío, Carmen Enid, vamos a prevalecer con un triunfo del no para detener la pretensión del aguaje anexionista, porque yo creo que hasta personas serias estadistas no están dispuestos a continuar jugando el juego de las manipulaciones del liderato PNP, que son los que han matado la posibilidad de una petición de estadidad precisamente por la corrupción en la que ha incurrido ese partido. Cuando ganaron el plebiscito del 2017, según ellos dijeron, porque solo participó el 23%, cuando presentaron los proyectos de admisión de Jennifer González, el primero y el segundo, cuando llevaron la Comisión de la Igualdad con el Plan Tennessee, cuando fueron los cabilderos, en cada momento la respuesta de los Estados Unidos es que aquí la estadidad jamás tendrá puertas abiertas por muchas razones, pero en particular señalaban y por la corrupción en donde se ha incurrido, por los casos de María, por los casos de los temblores. Ahora vemos el caso de la investigación con el tema de la compra de pruebas. Así que los estadistas tienen que tener conciencia que si en algún momento, yo creo que no es el caso, pero si en algún momento ellos albergaron la esperanza de que se considerara una petición de estadidad como algo viable, ha sido el propio liderato PNP el que le ha matado esa posibilidad. Así que salgan a votar, pero salgan a votar por aquellos cuyo historial y carácter representan las aspiraciones de un mejor Puerto Rico y la oportunidad sí de tener un proceso de descolonización serio, y a ese escrutinio yo me someto. Dalmau, gracias por tu participación, pero no me puedo ir sin preguntarle, la conferencia de prensa de la gobernadora estaba extraña. Yo la escuché lenta, pero además de eso, una
conferencia de prensa donde se va a flexibilizar la economía con unas supuestas medidas de seguridad que nunca quedan suficientemente claras, pero sobre todo sin datos de por dónde va el virus. Su impresión de esa conferencia de prensa, si la pudo ver. Mira, Carmen Enid, yo en estos momentos estoy muy preocupado. Por supuesto que todos queremos que de alguna manera se den pasos para normalizar y claro, si es que vamos a llegar a ese punto, ¿verdad? Pero el deseo que uno puede tener no puede cegar a la realidad de que lo único que ha funcionado en este periodo, en este proceso, ha sido la disciplina ciudadana de las personas que han comprendido que tienen que cuidar su salud y sus vidas y las de sus seres queridos, y que el acuartelamiento y el aislamiento social ha funcionado porque se ha ejercido esa disciplina. La respuesta del gobierno ha sido absolutamente fracasada y deficiente, no solamente en el aspecto de la realización de pruebas, el que no ha habido rastreo ni política pública para el cumplimiento del mismo, que los hospitales y las estructuras hospitalarias no están preparados de haber un golpe de contagio mayor del que ha habido, y de que no ha habido control de quién entra al país, ya sea por puertos marítimos o aéreos. Y entonces mi preocupación es que comience esta apertura sin datos estadísticos científicos que nos reflejen si en efecto la curva se ha podido aplanar, si se ha estabilizado la respuesta, si tenemos datos que sustenten. La gobernadora no dio un solo dato científico para sustentar estos pasos que está dando. Imagínate que luego de más de 2 meses de encierro, por fin comenzamos a salir y por falta de datos estadísticos tengamos que hacer como ocurrió en Alemania, un país rico, un país poderoso del primer mundo, tuvo que convocar de nuevo a su ciudadanía para un nuevo toque de queda. El golpe a la economía, la presión social sería terrible. Y por lo tanto, aquí debió haberse dado unos pasos que el gobierno no ha dado. Tú señalaste algo al principio, como una reflexión tuya de la conferencia de prensa, la suscribo completamente. ¿Cómo es que se toma esta decisión hoy, que es la apertura más grande que ha dado el gobierno desde que comenzó el toque de queda, y no estaba la gobernadora acompañada por ninguno de los miembros de Task Force? Es decir, de más de 30 médicos, todos estaban ocupados, ninguno pudo estar allí. El secretario de salud se excusa, se va. Ella alega que fue por una emergencia, pero eso crea unas dudas en donde si realmente fue una emergencia o es que había algún grado de discrepancias con los anuncios que se estaban dando. ¿Dónde estaban los de la respuesta social? ¿Dónde estaban los de la respuesta de distintos sectores? Y si te fijas, lo más peligroso para mí, Carmen Enid, es que muchas de los pasos que se están autorizando para dar la apertura parecería responder más a cabilderos que a la ciencia y a la salud. Exacto. Son centros comerciales, son venta de vehículos y dealers, tiene que ver con el tema de botes y el uso de lancha. Me imagino que tú irás este fin de semana a pasear en tu mega lancha y tu mega yate, igual que haré yo. Sí. Me imagino que los que nos están escuchando estaremos en los muelles con nuestros catamaranes. O sea, tú te das cuenta ese doble discurso, el que está a favor de unos sectores económicos que tienen unos estilos de vida protegidos y el resto del país que está rezagado y desatendido. Yo creo que a Lorenzo González Feliciano le va a pasar como a Carla Campos, la de turismo. Aparentemente, a mí me han llegado 2 informaciones hablando con ustedes de que aparentemente a lo que suena es que Lorenzo González Feliciano ha tenido contacto con una persona que arrojó positivo al COVID y parece que eso es lo que está pasando. En el Departamento de Salud ahora mismo hay un corre y corre. Veremos a ver. Licenciado, gracias por estar en Bonita Radio y tenemos pendiente otra entrevista, que serán muchas de aquí a noviembre, sobre todo con relación al PIB, su movilización en estas elecciones, los planes de trabajo, que ya desde esta entrevista con usted le digo que me parece que vienen un poco diferentes. Pero eso es otro cuento, así que lo hablamos en otro momento. Muchas gracias. Carmen Enid, te agradezco a ti la oportunidad, vamos a tener muchas conversaciones, siempre un placer saludarte y un placer compartir con la audiencia de Bonita Radio. Un abrazo a todos y mucha salud en estos tiempos tan complejos. Gracias, igual a ustedes. Bueno, ¿cómo no? Escucharon al licenciado Juan Dalmau, senador, candidato a gobernador por el Partido Independentista Puertorriqueño. En términos de los asuntos que discutimos inicialmente, vamos a dejar ese análisis para mañana porque no quiero dejar de analizar el asunto de la conferencia de prensa de la gobernadora y vamos a empezar por lo último, inclusive la pregunta
que le hiciera yo al senador con relación a su impresión de la conferencia. Lo último que he recibido 2 mensajes de texto, 2 mensajes al correo electrónico, que tienen que ver con esa línea de que supuestamente está ahora mismo dilucidándose si el secretario de Salud pudo haber estado en contacto con personas que arrojaron positivo, una persona que arrojó positivo al COVID. Pero yo también tengo información de que hay una renuncia pendiente porque la gobernadora y el secretario de Salud tienen una relación de amor-odio, porque él no está contento con muchas de las actuaciones de la gobernadora, sobre todo esta reapertura. Y si ustedes se dan cuenta, esta conferencia de prensa no tuvo elementos científicos ninguno. Y aquí se supone que haya un grupo asesor científico de no menos de 20, desde el cirujano Rodríguez Quilicini hasta médicos expertos en la telemedicina, psiquiatras, gerontólogos, etcétera, y allí no estaba ninguno. Allí lo que había era un grupo como de 10 o 12 personas de los diferentes sectores económicos que estaban representados, restaurantes, pero también de los fundamentalistas religiosos que fueron allí con la debida pasarela para decirle a la gobernadora, gracias gobernadora, igual que hicieron los hospitales y los médicos en aquella conferencia de prensa hace una semana con relación a los 2.200 millones de dólares con los que se va a impactar incluso a los hospitales. Pues ahora, como dirían en country, los lambones eran esos miembros de un sector religioso, que la más patética para mí fue una persona, una pastora que se levantó a decir que era de una iglesia de la Milla de Oro. Esa es la iglesia que está allí en la esquina frente a lo que era la clínica Fernández García, que ahora está un CBS y es un espacio de terreno que esa edificación se derrumbó y tiene un problema con un solar aledaño y hay un pleito grandísimo en que incluso le habían pedido intervención al Estado. Eso es patético. Que la oficial de prensa de la gobernadora le diga, cuando ella iba a atender las preguntas de la prensa, no, porque es que hay miembros que quieren dirigirse, se les ve la costura al libreto, quieren dirigirse porque les dijeron, más vale que digan gracias, porque esto lo estamos haciendo por ustedes. Esa orden ejecutiva, lo primero es que deja el toque de queda hasta las 7 de la noche, hasta el 15 de junio, que colocó a los restaurantes a abrir los que tengan espacio de mesas, etcétera, para abrirlos un 25%. Pueden tener hasta un 25% de personas en sus salones. Los deliveries hasta las 12 de la medianoche, las barberías y los salones de belleza abiertos de 9 a 5, la ferretería y todos los comercios al detalle a partir del 26 de mayo trabajarán de 9 a 5. Los comercios de ropa y de calzado, esto fue lo que a mí me dieron ganas de reír y casi de llorar. La gobernadora dice, no podrán atender a las personas en esas tiendas. O sea, usted va a comprar una camisa y no se la puede medir. Va a comprar unos zapatos y no se los puede medir. La lógica de la gobernadora o del que hizo esa parte establece que usted va a comprar como cuando usted compra por internet, que usted no se mide nada. Perdónenme que ría, pero es que así no se puede pedirle estadidad. Los centros comerciales, que la gobernadora los llama los malls, tendrán capacidad de una persona por cada 100 pies cuadrados. Ella dijo que eso era como cuando había una ruta de 2 carriles. Usted baja y usted sube. Eso es lo que hay, eso fue lo que dijo ella. Los concesionarios de venta de autos reanudarán sus ventas a partir del 26 de mayo de 9 a 5. De lunes a sábado. También los car wash, los centros de lavado de autos van a poder iniciar sus trabajos.
Las agencias de viaje con un 50% de capacidad. Yo no entendí esa. Que no va a haber, o sea, ¿cómo es que va a medirse el 50 y el 100%? No entiendo. Los supermercados seguirán funcionando, pero los deliveries pueden ser hasta las 12 de la madrugada, las lavanderías de 9 a 5, mire, la funeraria. Usted va a velar a su muerto, no más de 10 personas. Si usted es una familia de 12 hijos, lo lamento. Yo no entiendo cuál es la lógica detrás de esto. Los servicios educativos se permite apertura para laboratorios de práctica y obtener grados universitarios. Los colegios privados se autorizan para trabajar con estudiantes y campamentos virtuales. Ella dijo algo así como que se les iba a permitir abrir para que precisamente pudieran tener el espacio para crear esos nuevos campamentos de verano que aparentemente van a ser virtuales. Las actividades físicas al aire libre como las playas. Usted puede ir a las playas pero ejercitarse, a darse un chapuzón, literalmente dijo. Pero nada de neveritas ni de hacer pasadías allí. No entiendo nada la lógica detrás de esto. La armería, imagínese usted, el 50%, están nerviosos los que les gusta tirar. Los gimnasios, obviamente, las pistas atléticas y edificaciones cerradas se mantendrán cerradas, definitivamente, y eso va a ser por fase. Como dijo el licenciado Dalmau, el asunto de los botes, usted puede sacar su bote de esta marina de Puerto Chico a la marina de allá de la otra marina que hay en Fajardo, pero no es nada de eso de irse para allá, para Culebrita, no. Esa recreación es la última. No puede hacerlo para recrearse, no puede, que yo me tengo que reír porque realmente no lo entiendo. Entonces, para mí, lo peor, no se permiten 10 personas en un funeral, exactamente, Lisipaz. O sea, si usted tiene 20 personas, imagínese la familia de mi madre, que son 13 hijos. O sea que si mi abuela se hubiera muerto en este momento, no podrían ir los hijos todos a la vez. No podían, porque aunque habían muerto uno ya, habían 12 vivos. No podían. O sea, yo no entiendo realmente cómo es que lo insisten en que haya una reapertura para empezar sin tener los datos. Que no haya un secretario de salud que le pueda corregir, le pueda dar información a los periodistas de cuántas pruebas ya hay suministradas, cuántas pruebas se han hecho y cuántas pruebas moleculares están disponibles. Le voy a pedir a nuestro director que con relación, ningún nieto tampoco, imagínate, Heidar, ¿tú te imaginas? Tampoco podían ir. Le voy a pedir a nuestro director que ponga un sonido, que a partir de ese sonido de la gobernadora quiero conversar con ustedes. No pueden velar el muerto, pero las iglesias se ponen a ver. Exacto. ¿Cómo no? Le doy una oportunidad a nuestro director ya mismo. Cuando usted esté listo, me dice que está listo, director. Cuando el grupo o de ellos del gobierno que puede hacer lo que ellos plazcan. Exacto. No podemos velar a nuestros muertos. No podemos ir a la playa. Los salones de belleza no pueden abrir sábado ni las barberías tampoco. A pesar de que muchos de ellos, de esos dueños y propietarios, ya han dicho que tienen medidas de seguridad para implementar y que tienen desinfectación, etcétera. No. Entonces, ellos pueden abrir las nuevas facilidades administrativas del Partido Nuevo Progresista. Y ahí es que uno dice, ¿por qué es que la ley siempre nos aplica a nosotros y hay una gente más igualita que otro? ¿Por qué? Porque la gobernadora está ahí. Ella no puede decir que estamos mintiendo, no puede decir, como diría su líder político, presidente del partido, Tomás Rivera Chats, presidente del Senado, que los periodistas somos unos amarillistas y que somos unos pelafustanes. Tenemos la foto. Hay periodistas que fueron a cubrirlo en esa actividad del domingo y a ellos no le pasa nada. La secretaria de Justicia es una combinada de piedra, no dice nada. El Departamento de Seguridad Pública, Pedro Janel y Henry Escalera, menos dicen algo.
y supuestamente todo el mundo está investigando. El gobierno va a trabajar, pero ella no quiere gente cercana, unas u otras para algunas cosas. ¿Cómo lo harán? Yo no sé cómo lo hace, porque son uno, dice Pavón Yari, el pobre no puede, pero ellos sí. No logro entenderla, yo tampoco. Yo me trato de meter un poco en esa psique, pero no tengo manera. Entendí que me puedo meter al agua en la playa, pero no puedo dejar una toalla ni una neverita con agua en la arena. No. Ahora no dijo nada de las canecas. Y si usted se mete a darse el chapuzón para después salir corriendo y tiene una caneca en la mano. Y tampoco podemos ir a visitar nuestra familia hasta las 9 de la noche después del 16 de junio. ¿Qué lógica tiene lo de la distancia de los viajes en lancha? Yo no lo entendí, a mí no me peguen ese vellón. No sé cómo entender el mensaje de la gobernadora. Miras la playa y das la vuelta, dice Yari Pavón. Rolón Montmartre, son tan malos que ni el COVID se les pega. ¿Hasta cuándo Tomás Rivera Chats va a seguir en el gobierno de Puerto Rico? Se me ha olvidado porque hemos estado a las millas. Compartan, compartan, compartan. Importante. Todos los mensajes y los en vivos de Bonitas Radio. Además, recuerde, bonitasradio.net, si puede donar allí. Todavía estamos en esa página. Tenemos un nuevo correo electrónico, info@bonitasradio.net. Ahí, información sobre ventas, si la quiere pedir para que se anuncie con nosotros tal y como se está anunciando la cooperativa de Vega Alta, que también lo hagan a través de la Fundación Periodismo 21 en la ATH Móvil, sección de negocios. Insisto, ¿quién le dijo a la gobernadora que el virus está controlado si cada día hay más casos? Vamos a eso ahora. ¿Estamos listos, señor director? Está todo listo. Vamos allá. Escuchen esto y regresamos aquí. Buenas tardes, gobernadora. Buenas tardes. Para poder dirigir mi pregunta bien, sé que el secretario de Salud se tuvo que ir, pero ¿hay algún otro funcionario de salud o miembro del Task Force médico que pueda responder preguntas de esa índole? Bueno, ahora mismo no, pero si gustas hacerla, si tengo la respuesta, con muchísimo gusto se la brindo, si no, se la podemos dar más tarde. Ahora mismo no, pero si yo no tengo la contestación, se la conseguimos. Gobernadora, usted hacía una semana que no le daba la cara al país. Olvídese de los periodistas. Usted no le contestaba preguntas a los periodistas, que somos los que hacemos las preguntas para que el país se entere lo que piensan sus gobernantes, independientemente de que sean sucesorales. Y usted le dice al compañero de Univisión que no había ninguna persona del grupo asesor científico que le contestara una pregunta en medio de una pandemia. En medio de una pandemia que han muerto ya 125 puertorriqueños o ciudadanos que viven en este país. Esa es la gobernadora de Puerto Rico. Esa es la gobernadora que dice que el país le importa, que ella no está haciendo nada por presión, pero dijo que todo este plan de reapertura se había discutido con los interesados y que ellos tuvieron participación en él. Claro, por eso se levantan y dicen las cosas que dicen de que usted es lo más grande. No, van a decir lo contrario, si le vas a dejar abrir los restaurantes, le va a dejar abrir las iglesias. Buenas tardes, válgame Yani Moreno, así como lo oyes. Esa fue la gobernadora, que yo insisto, estaba lenta, estaba extraña, como si hubiera necesitado de un calmante para algo que pasó antes o para algo que está ocurriendo en el gobierno de Puerto Rico y que solamente ella y su inner circle lo saben. Transparencia de que who's Billy, voy a Billy. O sea que yo lo que les puedo decir de la conferencia de prensa es que fue más de lo mismo, que el gobierno de Puerto Rico no tiene los números para hacer una reapertura, como en efecto se han hecho en otros estados, en términos políticos, no estoy hablando de Estados Unidos, en otros estados, en otros jefes y jefas de estado han asumido la responsabilidad de la reapertura después de tener un plan entre el diagnóstico, hacer las pruebas, el aislamiento y el rastreo comunitario para saber por dónde va el virus. En Puerto Rico no hay ninguna de las tres, pero la gobernadora determinó que sí iba a reabrir.
en un momento dado dijo, yo todas las decisiones las he tomado basadas en la información y tomo decisiones basadas en lo que me dicen los expertos. El problema es que los expertos no estaban allí y yo me imagino que la gobernadora no pensará que ahora, después de ella misma nombrar a un grupo asesor científico que metió las patas en el asunto de la compra, ahora diga que toda la información pública la tiene que dar ella, porque que yo sepa, ella es abogada, no es infectóloga ni epidemióloga. Mire, mejor era que tuviera ahí a la epidemióloga de Villalba, definitivamente, pero no, esa no puede porque esa está en un municipio popular. Lo sé, vengo de Nueva York, por eso lo digo. Dice Marinés Bengoa. Déjenme ver qué fue lo que dijo Marinés, porque obviamente está relacionado. Estaba en Pepa, dice Yari Pavón. A mí me daba la impresión de que estaba bien lenta y era como para no molestarse cuando está en el Zen mood. Así la vi yo. No tiene los números para abrir, pero tiene la bendición de Dios, lo dijo la doña. Sí, la pastora. Reabrieron en España y se volvieron a disparar los casos. Exactamente. Georgina Navarro le prestó su caneca de pitorro a Wanda Vázquez. Qué bárbaro eres. Testing, Tracing, Technology and Transparency, dice Nanisma. Nuestra negociación con Estados Unidos como todo país. Tú me vendes, yo te vendo en igualdad, pero no desigual. Estaba en shock por el BMW nuevo. Del marido. Sí, hablamos de eso ayer, Eneida. El grupo asesor científico está desacreditado, definitivamente. Bueno, ¿quién es Billy? Vamos a decirle a nuestro director que ponga la foto de Billy. Ustedes saben que el asunto del famoso chat de WhatsApp del 2020, como yo les digo, de la primavera del 2020, estableció que Rosana, la mamá de Billy, le escribió a María Luisa y le dijo que lo cogieran con calma con esa, que esa era su gente, que si querían más info que se las daba fuera de récord. Pues resulta ser que Billy es este muchacho, que es el hijo de Rosana, el que habló, al que Juan Maldonado de Jesús le dijo, Billy, mira a ver, háblate con María Luisa porque están sacando ahí que nosotros estamos trucando con el asunto de la orden de compra de 38 millones. Pues lo hizo aparentemente Rosana enviándole, supuestamente, dice Juan Maldonado, enviándole una comunicación a María Luisa Ferrer Rangel. No sabemos en qué quedó eso. Y Billy, yo quiero que el director nos ponga la foto de Rosana, porque estas son todas las menciones del chat. Ayer estuvimos para atrás y para adelante como corroborando la información cuando nos llegaron fotos, etcétera. Es importante porque fíjense que es esa información que empieza a correr cuando ellos se asustan por la información pública que está saliendo a través de los periodistas. Entonces, Rosana María Roy Vélez, pues también está vinculada ahí con Eddie Charbonnier, el representante del distrito de San Juan. Está relacionada con una empresa que se llama Roma BC, que es supuestamente una empresa de relaciones públicas que hace trabajos con el Senado. Y Roma BC, a su vez, está atada a William III, que es el funcionario cabildero, el cabildero de California, ex secretario del Departamento de Justicia de Alabama, que estaba también ligado a esta orden de compra porque es la persona que supuestamente es socio de negocio de Juan Maldonado de Jesús. Así que me cuadra que la mamá de Billy, como dice Juan Maldonado, le diga entonces o intente comunicarse con María Luisa Ferrer diciéndole, cógelo con calma, que esa es mi gente también. Esto es parte de lo mismo que hemos hablado desde el día 1. Estos son los funcionarios
estos son los personajes que están alrededor de Juan Maldonado de Jesús para establecer que lo de ellos es ganar dinero y que el virus rindió fruto. Y que si nos ganamos los 10 millones que nos vamos a ganar, te vamos a hacer un bizcocho de ventilador. Alguien me decía hace un rato, si los dejamos 2 meses más, ese chat hubiera tenido la foto de ellos celebrando el cumpleaños de Robert Rodríguez López con un bizcocho de ventilador. Esto no se puede callar. Esto no se puede tapar. Esto hay que sacarlo. Y como siempre digo, ponlo en la nevera. A la gobernadora que le pida un calmante a Héctor Martínez, dice Luis Antonio Santiago. Marisabel Quiñones está por ahí. Saludos, Marisabel. Maggie Pérez Yantín, el peronismo de encargo, el periodismo de encargo de siempre. No, si el jangueo fuera con Santini tuviera hyper, no en baja. Exactamente, estoy de acuerdo. Iris Marín y todos aquellos que pidieron que dijera de dónde sale Billy. Este es el gran Billy. Y lo que tendría que decir Juan Maldonado de Jesús ahora, ¿cuánto le iba a tocar a Billy? ¿Cuánto le iba a tocar a la empresa de la madre en esa transacción? Porque eran su gente. No lo digo yo, lo dice Juan Maldonado de Jesús. Sí, Rosana María Roy Vélez, que me llama la atención que tiene un negocio que se llama Coquí Charities, parece que es una fundación sin fines de lucro, y en esa fundación se identifica como sobrina de Luisa Ferré. Entonces quizás es por eso que le viene el poder mandarle o enviarle un mensaje de texto a María Luisa Ferré Rangel, que es la nieta de Luisa Ferré. Así que no lo tengo claro, pero eso es lo que tenemos en términos de los documentos públicos que hay a través de las diferentes plataformas en la red. Eso todo por ahora. Son las 6:03. Me pasé por 3 minutos. Ya mismo me llaman y me dicen que no puede ser, aunque sea un milloncito le tocaba. Billy the Kid, dice Wilio Colón, ustedes son terribles. Paula Damaris, ni con chats que siempre tiene la pupila dilatada y nerviosito. Yo le voy a decir una cosa, ponlo en la nevera. Rivera Chat está raro. Wanda está calmada, y Rivera Chat está, mira que los pelafustanes que me tienen alta, que entonces yo le está disparando a todo lo que se mueve. Esto no es normal en ninguno de los dos personajes. Nos tenemos que ir. Recuerde, bonitasradio.net, allí usted puede donar. Fundación Periodismo 21, ATH Móvil, para insistir en ese periodismo valiente e imparcial. Que si va a iVoox, iTunes y Spotify, allí están nuestros proyectos, todos los programas en podcast, importante. Y cuando va a YouTube, le da a la campanita y ahí tiene la posibilidad de enterarse cada vez que estamos en vivo. No se olvide, síganos, comparta todo lo que tenemos aquí. Importante seguirle la pista. Espérense que me enviaron algo sobre el asunto de el secretario de Salud está en aislamiento voluntario tras haber tenido contacto con una persona positiva al COVID. Como parte de mi agenda de trabajo en los pasados días, estuve en contacto con una persona que obtuvo un resultado positivo a través de una prueba molecular y me identificó como contacto. Yo estoy segura que fue Fabiola Cruz López la que lo puso en cuarentena. Le dijo, secretario, se hizo la prueba, está positiva, en cuarentena. Hasta eso ha logrado el municipio de Villalba a través de esos jóvenes epidemiólogos, productos de la Universidad de Puerto Rico. Es importante señalar que como parte del protocolo implementado en el departamento se tomaron todas las medidas de protección y seguridad que se recomiendan para evitar el contagio. ¿Qué les puedo decir? Ahí lo tienen. Confirmado. Comparte. Se enteró por Bonitas Radio. Éxito y nos vemos mañana a las 11 de la mañana, donde prometo hablar un poco de esta entrevista con Juan Dalmau y lo que pienso o analizo de sus contestaciones. Éxito, buen provecho y buenas noches. Gracias, David Esperón, por soportar los vaivenes de esta transmisión todos los días. Hasta mañana.